Buenas tardes con todos. Hoy continuamos entonces con lo que estábamos, el desarrollo que estábamos haciendo respecto a lo que significa el contenedor, su logística y todo lo que se refiere al proceso que tiene para poder efectuar digamos, efectuar los procesos que significan su conocimiento, la parte comercial y sobre todo el conocer lo que significa el contenido de todas aquellas, digamos, eh, toda aquella información que tiene que ver con el contenedor y cómo es que podemos identificarlo en cualquier circunstancia que nosotros podamos tener, porque el contenedor en sí es una herramienta de trabajo hoy día más usada en el ámbito mundial, como ya hemos comentado. En cuanto a lo que veníamos desarrollando, perdón, respecto a lo que son las marcas que los contenedores pueden tener, habíamos visto que pueden tener una serie de marcas, inclusive la marca relacionada con digamos, es el número de serie, ¿no? Es la marca que puede haber de diferentes empresas que son las dueñas de los contenedores. No solamente las navieras son dueñas de los contenedores, sino también pueden ser personas jurídicas con empresa, en las cuales pueden tener a su cargo, ser digamos, dueñas de los contenedores con su marca y los cuales obviamente son charteados a las empresas navieras. Aquí debemos remarcar que no todos los contenedores, no todas las empresas navieras, pues tienen en algún momento la oferta de la cantidad de contenedores necesarios para cubrir su demanda. La demanda de contenedorización es más alta que la capacidad de oferta exportable que tiene cada naviera para ofrecer a sus clientes. Entonces, por lo tanto, esto conlleva a utilizar el charter de contenedores para poder complementar esa demanda que hay en el mercado internacional, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se hace es que, evidentemente, las empresas navieras lo que hacen es buscar en el mercado qué empresas tienen contenedores de los que necesitan, porque los contenedores tienen una serie digamos, de formas digamos, para poder llevar diferentes tipos de mercaderías. La identificación de los contenedores digamos, y otras informaciones de sus datos operativos deben ser inscritas en el propio contenedor y esos son marcas permanentes. Lo que identifica a todo esto es la ISO 6346, que es la ISO que regula y define cuatro parámetros, digamos, importantes que debe tener todo contenedor para ser, digamos, tomado como tal. Si no es así, entonces ese contenedor no es considerado como tal, ¿no? Entonces tenemos que es el sistema de identificación de los contenedores con un sistema de verificación basado en un dígito de control y las marcas obligatorias para su interpretación visual. Esto significa que son, digamos, son cuatro letras, 6 números y el dígito de control, que es el que se va a verificar que el contenedor básicamente está regulado de acuerdo a la ISO a un desarrollo de un cálculo, digamos, algorítmico que va a llevar finalmente a sacar ese número del contenedor. Es decir, que a través de una tabla especialmente efectuada, especialmente hecha para la identificación del contenedor, se va a poder colocar ese dígito de control, que es un dígito que va al final del número de código de identificación, ¿no? Y que va al final en un recuadro color blanco. En ese recuadro va el número que corresponde al desarrollo del algoritmo de lo que les estoy indicando, ¿no? Entonces, eso se denomina dígito de control. La codificación de las dimensiones va basado en que debajo de ese número, de ese dígito de control, pues hay una señalización correspondiente al tipo de contenedor en el cual se está colocando ese número de serie. Y debajo de eso van sistemas relacionados con, eh, digamos, el gross weight o el peso grueso del contenedor, el net weight, que es el peso neto de la carga propiamente dicha,
y el tear, que es la tara, y que es el peso de la estructura del contenedor, de tal manera que, digamos, en forma global, podemos indicar que en un contenedor el gross weight es igual al net weight más el tear, es decir, el peso grueso del contenedor es igual a la sumatoria del peso neto del contenedor más la estructura del mismo, o sea, la tara, el peso de la estructura del contenedor propiamente dicha. También puede tener otros tipos de marcas obligatorias u optativas, pero los puede tener como cuáles, las que comentamos hace un momento en relación a lo que se refiere a la marca del dueño de, digamos, del contenedor, que puede ser una persona jurídica que no sea una naviera. Muchos creen que solo las navieras son los dueños de los contenedores. Esto no es algo exacto, ¿no? Las navieras no necesariamente son los dueños de todos los contenedores. También lo pueden ser empresas que tienen, digamos, trabajan en este rubro y que definitivamente van a tener injerencia directa en lo que significa los contenedores y su charter para poder cumplir con la demanda mundial, que por cierto es una demanda muy grande, es una demanda muy alta y que hoy día copa prácticamente el 40% del comercio mundial, de ese 90% que dijimos que era la carga a través del medio marítimo hoy en día, al 2020, pues de ese 90%, el 40%, que de por sí es un monto bastante alto, pues ese es el que tiene a su cargo el transporte marítimo de carga a través de la contenerización y de buques, obviamente, que tienen que ver necesariamente con digamos, esta forma de transportar la carga, ¿cierto? De hecho, los temas de flete, volumen de carga, son prioritarios para tomar una decisión con respecto a qué es mejor. Definitivamente, el contenedor es definitivamente una opción muy, digamos, beneficiosa para quienes hacen una transacción comercial de nivel internacional. Marcas obligatorias optativas relativas a su utilización en relación a que puede ser un contenedor dry o seco, puede ser un contenedor reefer, puede ser un contenedor high cube, o sea, de medidas más, digamos, más grandes que el contenedor normal, o puede ser un tank container, o puede ser un open top, u otras marcas que identifican, por ejemplo, que si es un contenedor que lleva mercancías peligrosas, pues deberá tener un sticker especialmente que en los 4 lados, en todas las partes del contenedor, donde indique que estas se llevan mercancías peligrosas, que estas tienen algún tipo de mercancía especial, va un sticker especialmente puesto ahí. Igual cuando es un contenedor high cube, sea de 20 pies o de 40 pies, va una marca en forma triangular con color amarillo tráfico con bordes negros, o una marca rectangular igualmente amarillo tráfico con bordes negros, en el cual se inscribe en la parte interior 9 pies 6 pulgadas, que es el tamaño de la altura del contenedor, y HC por ser High Cube, ¿no es cierto? Y una representación física de las marcas sobre el contenedor, que son cualesquiera que quiere el dueño, como por ejemplo su sticker del nombre de digamos, el logo de su empresa puede ir inmerso ahí, donde señale que ese contenedor, pues, digamos, pertenece a un cierto grupo económico. Eso va en todo, puede colocarlo, si quieren, en la parte anterior, donde están las puertas y las barras de cierre, o puede colocarlas en los costados o en la parte posterior, inclusive en el techo, para ser identificado cuando está siendo embarcado en un contenedor, o por una verificación aérea que se suele hacer en la yarda, o también llamada patio de contenedores, ¿correcto? Entonces, ese código de identificación, estamos hablando de, como ya lo dijimos esto, 3 letras, 4 letras, 6 números y un dígito de control. Aquí las 3 primeras letras es el código del propietario, son 3 letras que puede ser la marca de, digamos, de una empresa naviera, por ejemplo, que podemos decir MSC, puede ser Mediterranean Shipping Company, puede ser NGK o Nippon Yusen Keisha, NYK, o puede ser también de una empresa, como este caso CSL, es el nombre de una empresa, no es de una naviera,
¿no? Que son las siglas que el propietario le indica al fabricante que lo coloque, y esas son eso se llama código del propietario. Eso es en todos los contenedores del mundo, en cualquier contenedor, en cualquier hemisferio, en cualquier parte del mundo, va a ser lo mismo. Igualmente, la cuarta letra identifica la letra U. La letra U significa que es un contenedor que tiene la capacidad de poder llevar carga, mercadería, ¿cierto? Hay otros códigos también, pero que no pertenecen a este grupo. O sea, este grupo es de contenedores que llevan tipo de mercancía. Los 6 números siguientes pertenecen a, digamos, es el número de serie de la fabricación del contenedor. En este caso, como mencionamos, en este código nos indica que es el contenedor 229.524, como puede ser 525, 26, que pertenezcan a la empresa CCL, como indica aquí en la pantalla. Sin embargo, puede ser que la 25 sea otra, por ejemplo, MSC, ¿no es cierto? Es decir, este número, para ser concreto y recordando un poco lo que vimos en la última parte de la clase anterior, significa el número de serie del contenedor. Si, por ejemplo, la fábrica de contenedores ha fabricado, vamos a decir que los 3 primeros números no, digamos, ha fabricado solamente 524 contenedores, entonces tenemos que colocar los números de ceros, digamos, que sean necesarios en la parte anterior, de tal manera de completar 6 números. En este caso sería pues 000 524. Y si es 24, 0000 24 y así sucesivamente. Cuando el número de contenedores fabricados por una empresa llega a 999.999, entonces se vuelve a 0 como una nueva serie. Obviamente que estos números nos van a indicar, digamos, es como la placa de un vehículo, es como la huella digital de una persona. Todos van a ser diferentes. Nunca no vamos a encontrar dos contenedores que tengan el mismo número de serie y menos aún el mismo número del dígito de control, porque ahí va a variar, porque tomen en consideración que esas 4 letras vamos a convertirlas en números cuando hagamos el planteamiento de lo que se refiere a el desarrollo del algoritmo para llegar a ese número 2 que estamos indicando, a este número 2, que significa el dígito de control del mismo, ¿cierto? Entonces, para complementarlo, ya dijimos el código del propietario del contenedor debe estar formado por 3 letras mayúsculas, es único y registrado en la Oficina Internacional de Contenedores, a la cual todos podemos acceder. Si tenemos el número del contenedor, podemos entrar a esta página que figura en la diapositiva, ¿no es cierto? Y en ella podemos encontrar y ver a quién pertenece y el número del contenedor. Asimismo, cuando indicamos digamos, la categoría del equipo, dijimos que era U. Claro, porque es para todos los contenedores de transporte de mercancías. Existen J y Z también, pero no son para contenedores. J es para equipos móviles asociados a contenedores y Z es para remolques y bastidores. O sea, no son para contenedores, no son para transportar mercancías a nivel, digamos, en este tipo de herramientas del comercio internacional. Y el número de serie, que es el que vimos, que tiene, digamos, 6 cifras, eso es, digamos, es, como les comenté, digamos, el número de fabricación del contenedor. Y aquí nos indica claramente que si el número de cifras es menor a 6, se completará con el número de ceros necesario en la parte anterior, ¿no es cierto?, de tal manera que llegue a 6. Y el dígito de control, que es el que se presenta en el interior del recuadro, en el color blanco, donde nos indica, digamos, el código del propietario. Es como el identificador del contenedor, ¿no es cierto? Y es muy importante esto, porque, digamos, cuando existe un tema relacionado con la clonación, por ejemplo, de contenedores o de la puerta del contenedor, lo que normalmente en narcotráfico, de acuerdo a la casuística que hay y que obra en poder de aduanas, en poder de la policía antidrogas, es de que, digamos, el dígito, vamos a decir, el número de serie es correcto, pero el dígito de control varía. Es decir, para el que lo ve,
porque el narcotráfico pues compra toda la cadena logística y lo que hace es pues a esta persona que va a ver este número de contenedor y va a ver que es un número que no corresponde, ya es un número que ellos lo saben, ya se lo dijeron, entonces van a poder identificar que es el contenedor que tiene la contaminación o que tiene, digamos, el ilícito que hayan querido, digamos, ingresar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer, evidentemente, es ingresar o hacer el desarrollo del algoritmo en forma aleatoria en la cantidad de contenedores para poder determinar si es el contenedor que digamos, nosotros necesitamos, porque de lo contrario estamos incurriendo en un error, en el error de que puede ser que dejemos pasar un contenedor que está contaminado, ¿no? Y eso lo vamos a ver directamente en el momento que se haga, digamos, la apertura del contenedor a través del aforo y va a poderse apreciar que ha habido un ilícito y del cual obviamente hay responsabilidad, ¿correcto? Entonces, ahora, bien, podemos indicar que cuando se hace el desembarco de contenedores, pues de una nave, vamos a decir que es una nave post-Panamax o super post-Panamax, que van a bajar entre 7.000, 8.000 TEUs, ¿no? No vamos a hacer todo digamos, la operación de 8.000 TEUs, sino agarramos en forma aleatoria y apuntamos, o sea, vamos a apuntar como tarjadores, porque esos son los que anotan los contenedores que bajan. Se van a anotar todos los contenedores para verificar cuáles son los que me corresponden a mi empresa. Habrá otro tarjador que es el que apuntará los números correspondientes pues, a su empresa, ¿no? Entonces a mí me tocará de repente 200, a otros les tocará pues otra cantidad de contenedores y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es hacer una búsqueda aleatoria y desarrollar el algoritmo para poder ver si es el contenedor. Muchas veces, y está también en la casuística, ¿no? Se ha hecho la verificación del desarrollo del algoritmo y se ha llegado a conclusiones de que, pues efectivamente, no es el número de contenedor y al aperturarlo, pues han encontrado ilícitos de carga ilícita como, por ejemplo, clorhidrato de cocaína, ¿no? Ese es como un ejemplo, en otras han encontrado contrabando también, ¿no? Entonces, eso es importante saber para poder discernir claramente lo que significa el desarrollo de, digamos, cómo debemos nosotros controlar y ver el número de serie de contenedor, que es algo bastante serio y bien crítico porque es, digamos, de responsabilidad de quien tiene a su cargo la logística del contenedor. Vamos a ver ahora entonces, una vez hecho esto, ¿no es cierto?, como para hacer un refresh y poder tener claro el tema del número de serie, procedemos a ver ahora el cálculo de ese dígito de control. Para poder ejecutar el cálculo de este dígito de control, vamos a primero conocer que existe una tabla. Una tabla de asignación de valores numéricos, ¿no es cierto? Es una tabla alfabética que va a asignar un número a cada letra del abecedario. Pero acá tenemos que notar algo importante. Digamos, en este proceso de asignar números al abecedario, vamos a decir, a la tabla digamos, de alfabética que tenemos aquí en la diapositiva, vamos a notar que no están el número 11, ni el número 22, ni el número 33. ¿Y por qué no están? No están porque esos números han sido sacados porque cuando nosotros realicemos o cuando se realiza el desarrollo del algoritmo para saber cuál es el dígito de control, pues no se puede exceder de 10. O sea, el dígito de control máximo puede ser 10. Y vamos a ver cómo es el tratamiento. ¿Okay? Y por eso que a quienes hicieron la tabla, pues sacaron el 11, el 22 y el 33 para no justamente exceder el número que ellos han puesto como límite para poder saber el dígito de control del contenedor. Entonces aquí podemos observar, ¿no es cierto?, que empieza la letra A con el número 10 y así sucesivamente vamos hasta la Z, ¿no? En el cual podemos observar aquí que no hay ni el 11,
ni el 22, ni el 33. Entonces, esta tabla la vamos a ver como, digamos, la base para el desarrollo del algoritmo. ¿Y cómo es el desarrollo del algoritmo? Vamos a hacer el procedimiento del cálculo. En el segundo paso, porque el primero es el reconocimiento de la tabla, que ya lo hemos indicado. En el segundo paso es el desarrollo del cálculo. El desarrollo del algoritmo ya implica que vamos a tomar el número de un contenedor. ¿Qué significa el desarrollo del algoritmo? Que cada uno de los valores numéricos se ponderan en función de su posición, ¿no? Multiplicándolos por 2 elevado a la c el primero y hasta 2 elevado a la potencia 9 el último, o sea, el décimo. Ya, repito, estos valores del número del contenedor, letras y números, son elevados, digamos, en función de su posición, obviamente, que son elevados del 2 elevado a la potencia 0 el primero, hasta 2 elevado a la potencia 9 el último. El último que, si sumamos entre 4 letras, 6 números y el dígito, digamos, entre lo que son los 6 números del número de serie y las 4 letras, vamos a sumar 10. Entonces, hacemos el ejemplo. Tomamos como un contenedor, y he puesto aquí un ejemplo, el contenedor que se denomina HOYU 75 10 13, ¿ya? Ese es el contenedor que vamos a tener como parámetro para poder ver cuál es su dígito de control. No sabemos cuál es el dígito de control. Vamos a desarrollar el algoritmo. Entonces, ponemos las letras y los números, es decir, HOYU 75 10 13, lo ponemos en una columna. ¿Ya? Debajo la H, la O, debajo la O, la Y, la U, y así sucesivamente hasta llegar al número 3. A cada uno le ponemos un igual y procedemos a la verificación de acuerdo a la tabulación, ¿no es cierto?, que tenemos en la tabla alfanumérica. Vemos entonces la tabla, ¿no es cierto?, en la cual vamos a desarrollar el algoritmo y vemos que nos toca la letra H. Verificando en la tabla, vemos que la letra H corresponde al número 18. H igual 18. Ahí lo dejamos, ¿correcto? 18. Como vemos que 18, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que nos dice la norma, la regla, ¿qué significa? Que debemos elevarlo desde el inicio, 2 elevado a la potencia 0. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué tenemos que multiplicar? 2 por 18, perdón, que es la correspondiente a la letra H, de acuerdo a la tabla, lo multiplicamos por 2 elevado a la potencia 0. Esto nos da un igual a ¿qué? A 18, 2 a la potencia 0 es 1, lo cual nos da un resultado de 18. ¿Ya? Ahí tenemos el primer número. Vamos a la segunda letra, que es la letra O. Nos vamos a la tabla y la letra O corresponde al número 26. Correspondiendo al número 26, ejecutamos la operación correspondiente que nos lleva a 26, pero multiplicado ya no por 2 a la 0, sino por el que sigue, como dice la norma. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 es 2, multiplicado por 26 es igual a 52. Colocamos el número 52. Hasta ahí no hacemos nada todavía. La letra que sigue es la letra Y. La letra Y corresponde al número 37. Al corresponder al número 37, nos vamos de nuevo a nuestro desarrollo y vemos que Y37 multiplicamos 37 por 2
al cuadrado, que es el número que sigue. 2 al cuadrado es 4, multiplicado por 37 es 148. Continuamos con la siguiente letra, que es la letra U. La letra U, de acuerdo a nuestra tabla, corresponde al número 32. El número 32, entonces, multiplicado por el número que sigue, 2 elevado al cubo. Ya tenemos 2 elevado a la 0, 2 elevado a la primera potencia, segunda potencia, 2 elevado al cubo, multiplicado por 32, 2 al cubo es 8, multiplicado por 32 es 256. Ok, continuamos y ahora vemos que solamente tenemos números. Entonces, hasta ahí la utilización de la tabla. La tabla, de ahí ya no se utiliza más. Entonces, pero continuamos con el proceso. Bajamos el 7, lo colocamos como igual 7 y lo multiplicamos por 2 a la cuarta potencia. 2 a la cuarta potencia es 16, multiplicado por 7 es 112. Continuamos con el 5, por 2 elevado a la quinta potencia. 2 elevado a la quinta potencia es 32, multiplicado por 5 es 160. Continuamos el 1, ¿no es cierto? Multiplicado esta es por 2 a la sexta potencia, igual a 64. 1 por 64, 64. Tenemos el 0 por 2 elevado a la séptima potencia, es 2 a la séptima potencia es 128, pero multiplicado por 0 es 0. Después tenemos el 1 elevado por 2 elevado a la octava potencia, es 256, y multiplicado por 1 es 256. Y por último, tenemos el 3. 3 elevado a la novena potencia es 3, no, 2 a la 9, 512, multiplicado por 3 es 1536. Hasta ahí hemos hecho el desarrollo de lo que significa aplicar una tabla de valores a las letras y a los números, en el cual hemos logrado obtener un resultado. Entonces, con todos estos resultados, el 18, el 52, el 148, 256, 112, 160, 64, 0, 256 y 1536, que tenemos como resultado de la resolución de la operación, pues sumamos todos los resultados. Sumamos todos los resultados. Esos resultados de la sumatoria nos va a dar 2602. ¿Ya? 2602. Este resultado vamos a tenerlo como, digamos, una primera ecuación. Entonces, este resultado 2602, que tenemos como primer número, primer resultado, lo vamos a dividir entre 11. ¿Ya? Lo vamos a dividir entre 11. Al dividirlo entre 11 nos va a dar un resultado. A ese resultado le vamos a suprimir los números decimales. Es decir, solamente vamos a dejar el número entero. ¿Ya? Ese número entero lo vamos a multiplicar por 11. Repito, ¿no? La sumatoria de las cifras nos va a dar 2602. Ese 2602, que es el primer resultado y lo dejamos solo, se divide entre 11. Ese resultado de esa división entre 11 se le anula el número decimal, quedando un número entero. Ese número entero se multiplica por 11. Se multiplica por 11. Al multiplicarse por 11, me va a dar ahí sí un resultado. Ese resultado es 2596, que es, ahora sí, lo tomamos como operación número 2. La operación número 1 es 2602. Acuérdense que es el resultado de la sumatoria del algoritmo. ¿Correcto? Entonces, aquí lo que hacemos es, de toda esa operación, dividir entre 11, anular el número decimal, y ese entero, multiplicarlo por 11, nos va a dar
2596. Entonces, lo tomamos este número como una segunda operación. Entonces, agarramos la primera operación, 2602, y la segunda operación, el resultado de la segunda operación, que es 2596, y ambos los restamos. Al ejecutar esta resta, nos va a dar el resultado 6. Entonces, ese número 6 es el dígito de control de ese contenedor. ¿Correcto? Es el dígito de control de ese contenedor. Si lo comprobamos digamos, lo que habíamos puesto en el indicador HOYU como número de control, 751013 con número de serie, dice dígito verificador 6. Por lo tanto, la operación que hemos realizado es correcta. Tenemos que agregar aquí que el valor, si dentro del desarrollo del algoritmo, del cálculo del algoritmo, el resultado fuera el número 10, este no debe considerarse como tal. Entonces, aquí el dígito verificador va a ser 0. Repito, si en el desarrollo del algoritmo y de las restas que hagamos entre el primer resultado y el último resultado, el resultado sea 10, entonces ahí vamos a poner que el dígito verificador es 0. No va a haber, sé que estarán preguntando, ¿qué pasa si me sale 11, 12, 13? Bueno, a raíz de la colocación de la anulación de colocación en la tabla del 11, 22 y 33, como vimos en un inicio, pues eso no se va a dar en ningún caso. Por lo tanto, el máximo número que vamos a obtener al resultar esta operación es el dígito 10. Por lo tanto, cuando es 10, el dígito verificador es 0. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros realizamos este proceso de la ejecución de, digamos, el algoritmo para poder saber cuál es el dígito de control, pues tenemos que considerar que el número 10 básicamente nunca va a pasar al 11, ni al 12, ni al 13. No va a pasar. Por eso es que el 10 es el máximo número. En este entendido, podemos decir entonces, ¿cómo le podemos llamar entonces al contenedor? En todas las circunstancias, en todas partes del mundo, en todas partes, el contenedor no se llama como HOYU 751013 y dígito verificador 6. No, así no se llama. ¿Cómo es el que tiene que llamarse? Al obtener el resultado entonces, nosotros al decir o al nombrar al contenedor, lo vamos a nombrar de la forma siguiente. Decimos, contenedor HOYU 751013 al 6. Repito, el contenedor HOYU 751013 al 6. ¿Y por qué decimos al? Porque es el desarrollo del algoritmo. Entonces, ante cualquier circunstancia, ante cualquier eventualidad, ante cualquier, vamos a decir, digamos, pregunta por parte de aduanas o por parte del operador logístico o del shipper o del consignee con respecto al número del contenedor asignado, vamos a indicar que es HOYU 751013 al 6. Al 6. Ya, entonces, esa es la forma bajo la cual vamos a hacer vamos a desarrollar el dígito de control
al cálculo del algoritmo del dígito de control para poder llevarlo finalmente a un resultado que nos va a dar, pues, cuál es el número del contenedor. Es aquí donde, digamos, las redes que significan vamos a decir, el hecho de desarrollar actividades ilícitas, entonces ponen su mayor, digamos, énfasis. ¿En qué? En variar el número del dígito de control. Entonces ahora es comprensible cómo nosotros podemos entender que una persona que está afuera, ¿cómo puede saber que es un contenedor el que viene el ilícito, la mercancía ilícita, que puede ser el tráfico ilícito de drogas o puede ser, pues, el contrabando? Entonces, justamente al ver que el dígito de control, digamos, en este caso no sea 6, por ejemplo, diga 3, entonces vemos y desarrollamos el algoritmo y nos sale 6, lo volvemos a desarrollar y nos sale 6, pues acá podemos ver definitivamente que algo está mal, ¿no es cierto? Y si está mal, quiere decir que ese contenedor ha sido clonado o esa puerta ha sido clonada, o sea, cambiada. Entonces, ese contenedor está contaminado, ¿no es cierto? Entonces, fácilmente, bueno, no todos saben este procedimiento, pero ahora que lo sabemos, podemos nosotros ejecutar en cualquier contenedor, en cualquier parte, el mismo procedimiento. Por lo tanto, pues podemos ejecutar este cálculo en cualquier momento que nosotros necesitemos, ¿correcto? Todo toda esta vorágine de conocimientos que ha provocado, digamos, que tenga número dígito de control, que haya un sistema de seguridad para su control, que ya se ejerza a través de los tarjadores, el control de los contenedores a la hora de cargar, a la hora de descargar, ¿no es cierto? Va a ocasionar toda una revolución en el ámbito del comercio internacional que solamente se da en la carga contenedorizada. Una de ellas es la estructura de los tráficos del contenedor. Los tráficos, mejor dicho, los tráficos de línea, porque los buques que llevan estas herramientas son buques portacontenedores o también denominados container ship o vessel containers. También se les llama buques celulares. ¿Por qué? Porque están hechas, digamos, tienen dentro de su estructura celdas que son como células, ¿no? Donde van a colocar los contenedores, ya sea de 20 o de 40 pies. Entonces, la estructura de tráficos, a través de la invención del contenedor, y hoy en día ya teniendo el 40% del tráfico mundial de mercancía, del 90%, el 40% es contenedorizado, pues crea ya estructuras de tráfico de buques de línea. Buques de línea porque se llaman a los que tienen el contrato liner. Liner significa buque de línea. ¿Ya? Buque de línea significa buque portacontenedores. No hay ningún otro tipo de nave que tenga esta categorización. Se crean los terminales de carga especializada, no, es decir, las terminales que sean única y exclusivamente dedicadas a la transferencia de contenedores, ya sea para carga, ya sea para descarga. ¿Con qué? Con la adaptación de lo que se denominan los shore-to-shore o STS, que eso significa grúa pórtico de muelle, las grúas pórtico de patio, como las gantry cranes, o sea, las RTG, que es las rubber tire gantry, que son los grúas pórtico de patio, y así toda la superestructura que se ha creado única y exclusivamente para contenedores en terminales de carga especializados, como el Straddle Carrier, el Reach Stacker, el Spreader, ¿no? El Top Lifter, que son pues herramientas únicas y exclusivamente para el tránsito y tráfico y control y manipuleo, carga, descarga, almacenamiento de contenedores. Eso mucho tiene que ver, ¿no es cierto?, con los itinerarios de los buques, porque al crearse el contenedor también se crean itinerarios estructurados en base a los tráficos, ¿no? Es decir, secuencias de llegada, de salida, que son ya fijos. Si hoy día llega al Callao una nave de MSC, o Maersk Itajaí, por ejemplo, Itajaí debe llegar hoy día al Callao y de repente el próximo lunes también está arribando al Callao.
a las 3 de la tarde como estaba puesto en su itinerario. ¿Por qué? Porque son buques que trabajan ya con puertos, vamos a decir, nodrizas o también llamamos puertos hub, que son los que van a concentrar los contenedores solamente de transbordo. Y con ello, pues, ¿por qué? Porque en el diseño y el tamaño de las naves también se evolucionó por el contenedor, llevando desde naves que nosotros denominamos handy, que son naves de 500, que llevan 500 a 1500 teus, hasta naves hoy día llamadas triple E, que llevan hasta 24.000 teus, que es lo último que ha salido hace 3 semanas con la incorporación al tráfico marítimo internacional de la motonave, la HMM de la Hyundai Merchant Marine, que es la HMM Algeciras, que tiene una capacidad de 24.000 teus, con una manga de 399.99 metros, una manga de 61 metros y un calado de 33 metros. Es decir, una nave, una supernave que es hoy en día la más grande del mundo, ¿no? Y que pertenece a la naviera Hyundai, ¿no? A la Hyundai Merchant Machine. Entonces, en el diseño de las naves pasamos evidentemente de unas naves Handy a una Handy Max, después a unas Panamax, que son las que pasan por el canal de Panamá, y después las que ya no pasaban por el canal de Panamá, que están, digamos, que están asignadas como Post-Panamax, Super Post-Panamax y las triple E, que significan las triple E, que son naves ya que tienen automatismos, que tienen menos tripulación, menos mano de obra, hay mucha economía de escala, ¿no? En cuestión de fletes, y adicionalmente a ello, pues, es, como su nombre indica, la triple Efficient Economy, quiere decir ahorro de combustible, tiene el Environment Improved, que significa el cuidado del medio ambiente, y el Economy of Scale, que significa economía de escala. Entonces, en este tipo ya de diseño y tamaño de las naves, hablamos del automatismo. Entonces, en este proceso también se crean procedimientos aduaneros que van a permitir que solo y únicamente se haga el aforo previo, el aforo físico para una importación y posterior nacionalización de la carga y pago tributario para el levante de la mercancía a través de procedimientos aduaneros específicos, así como que también para la exportación tenga que hacerse una inspección previa del contenedor, ¿cierto? Obviamente el contenedor apto y listo para la carga, y ejecutar pues la inspección de la carga y otorgarle la autorización de embarque del contenedor, ¿correcto? Entonces, por esto es que se crean equipos, existen operaciones portuarias especiales solo para y únicamente contenedores, lo tenemos acá en el Callao, hablamos de Dubai Port World Callao, hablamos de APM Terminals, que tienen, Dubai Port World es especializado solo en contenedores, o sea, hasta eso llegamos. Terminales de carga especializados lo tenemos con Dubai Port World Callao, y así hay en el mundo muchas, así como también terminales multipropósito que dentro de sus operaciones tienen también carga contenedorizada, pero para ella tiene que tener sistemas altamente automatizados, ¿no? Como el uso, por ejemplo, de las grúas pórtico de muelle, o también llamadas shore to shore, ¿no? Que son grúas que tienen la especialidad de cargar y descargar contenedores, ¿cierto? A través de un proceso que se llama el proceso de porteo de los contenedores. Con ello, obviamente, se evolucionan las prácticas comerciales y los diseños y tecnología de las terminales van evolucionando en el tiempo porque van habiendo buques de mayor calado, de mayor porte, de mayor automatización, y por lo tanto cada terminal portuaria debe estar, pues, evidentemente, digamos, con la tecnología necesaria para poder atender la demanda de la carga y sobre todo atender la tecnología que tienen hoy las naves. Por eso es que las navieras pues miran primero a qué puerto, qué terminal portuario, cuáles son qué tecnología tiene ese terminal portuario, y así sucesivamente, de tal manera de poder formarse una idea si pueden entrar o no, y si este terminal está pues en la capacidad de atender su demanda. Y por último, obviamente, es importantísimo en ello la reducción del tiempo, de los costos y de los riesgos que forman parte de la gestión del tiempo y del trabajo.
El trabajo con trabajadores, ahora colaboradores especializados en temas operativos del contenedor para su carga y su descarga, el manipuleo y su almacenamiento y la disminución del tiempo de carga y descarga, lo que se convierte finalmente en lo que se denomina la productividad. La productividad que llamamos a la cantidad de teus por hora que va a manipular esta grúa pórtico de muelle, cantidad de teus por hora, así como lo hay también para otras cargas, pero en este caso especializado de contenedores se denominan teus por hora. ¿Cuántos contenedores por hora, no es cierto?, es la que va a trabajar esta grúa pórtico? Cuanto mayor contenedor, cuanto mayor cantidad de contenedores por hora la grúa pórtico de muelle, pues puede bajar o puede subir, es decir, puede cargar o descargar, ¿no es cierto?, por hora, es un indicador muy importante de productividad, ¿no es cierto? Cuanto más contenedores, más productividad. Y si más productividad es menos tiempo, ¿no es cierto? Y trabajo más eficiente. Por lo tanto, es de vital importancia trabajar digamos, proceso de la manera con personas capacitadas para ello, con mejoras de tiempo, ¿no es cierto?, para poder tener más contenedores por hora en la terminal portuaria. El Callao está en un promedio de 28 teus por hora, 30 teus por hora, y en el mundo, terminales portuarios más especializados, como el de Singapur, por ejemplo, están caminando alrededor de los 45 teus por hora. Es por ello, y para terminar, que el Callao tiene hoy en día aproximadamente, vamos a terminar el año con un promedio de 2.800.000 teus de movimiento anual con la tecnología que tenemos. Sin embargo, la tecnología de puertos como el de Singapur nos indica, o Shanghai, que es el Shanghai el más grande del mundo hoy día, Singapur mueve 33 millones de teus, y Singapur mueve 33 millones de teus, y Shanghai mueve 36 millones de teus. Así, a sola vista, y el Callao mueve 2.800.000, podemos establecer la diferencia en lo que significa tener una gran productividad con colaboradores especializados y de gran capacidad técnica versus terminales portuarios un poco recién saliendo al exterior como terminales especializados de contenedores, pero con una gran diferencia en lo que se relaciona con puertos ya automatizados, puertos ya de quinta generación, ¿no?, que tienen, pues, trabajan con indicadores dentro de un sistema blockchain. Nosotros recién estamos migrando de un tipo de gestión portuaria landlord, ¿no es cierto?, landlord con un sistema de información comunitario y un Electronic Data Interchange, a uno de cuarta generación con ya un Port Community System, que es lo que estamos tratando de implementar hoy en día en nuestro país, que es parte obligatoria, digamos, para la optimización de la logística del contenedor, por Community System como cuarta generación, para pasar a un nivel ya básicamente de toda la tramitación documentaria para la logística del contenedor en base al networking, ¿no?, al e-commerce networking o e-logistic networking a través de una plataforma blockchain. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy y hasta la siguiente sesión. Muchas gracias. Buenas tardes.